Hola, hoy vamos a resolver el problema 1 de la página 46 de, eh, del libro de Paul Krugman, que se llama Fundamentos de Economía. Entonces, dice que Atlantis es una isla pequeña y aislada en el Atlántico Sur. Los habitantes cultivan papas y pescan. La tabla que está abajo muestra las combinaciones de producción máxima anual de papas y pescado que se pueden producir. Obviamente, como los recursos son limitados, y la tecnología disponible también lo es, cuando se utilizan más recursos para la producción de papa, hay menos recursos disponibles para producir peces. Entonces miremos las combinaciones. En la combinación A solamente se producen papas. Como toda la tecnología y los recursos están disponibles para papas, no se puede producir nada de pescado. Hay que sacrificar algo de producción de papas para comenzar a producir pescado y esto es lo que nos muestran las diferentes combinaciones. La combinación F, por ejemplo, muestra que ya no se producen patatas o papas, como le decimos aquí en Colombia, pero se produce todo de pescado. Entonces, ¿qué nos cuestiona el literal A? ¿Qué nos pregunta el literal A? Dibuje la frontera de posibilidades de producción con patatas en el eje horizontal, o que también se llaman abscisas, y pescado en el eje vertical, eh, que también se llama ordenadas, ilustrando o representando las combinaciones A la combinación F. Entonces, ya tenemos adelantado en Excel, esta misma tabla la pasamos a Excel y vamos a construir la frontera de posibilidades de producción, que es lo que nos muestra estas combinaciones. Entonces marcamos los datos en Excel, no olvidar eso porque si intentamos hacer esto en Word no lo logramos. Y le decimos insertar y lo que vamos a insertar es un gráfico de este estilo de dispersión. Se llama más puntualmente dispersión con líneas suavizadas y marcadores. Y prácticamente ya el Excel nos ayudó a hacer la tarea. Vamos a hacerle un poquito de edición. Aquí nos paramos en el gráfico y le damos diseño rápido para insertarle título y nombres a los ejes. Entonces este eje, como nos muestra una cantidad máxima de producción de 1000, lo que nos está mostrando es la producción de patatas. Entonces cantidad de patatas en kilos. Y esto nos muestra cantidad de pescado también en kilos. Y el título del gráfico es nuestra famosa frontera de posibilidades de producción, que resumimos por su sigla FPP en español. Y aquí tenemos nuestro gráfico muy bonito. Ahora vamos a cambiar las leyendas de estas etiquetas. Vamos a quitarle uno de los valores, puede ser el de X o el de Y nos paramos en cada una de las combinaciones. Entonces la combinación 0 pescado y 1000 patatas se llama combinación A. Entonces nos paramos ahí, marcamos ese 0 y decimos que elegir celda y esa es nuestra combinación A. Nuestra combinación B es 300 de pescado y 800 de patatas. Entonces la vamos a llamar B, como está en la tabla. La tercera pues va a ser la siguiente combinación, la C. La siguiente va a ser la D. La siguiente va a ser la E. Y por último, la F. Listo. Entonces vamos a pararnos en los nombres de las etiquetas y le vamos a dar un poquito más de tamaño. Pongámosle un tamaño de 14 para que lo podamos ver mejor en la pantalla. Entonces, estas son nuestras combinaciones que muestran lo máximo que es posible producir dada la tecnología y los recursos disponibles de este ejercicio.
Y es lo que nos pregunta el literal A de este problema. Vamos ahora por el literal B. ¿Puede Atlantis producir 500 libras de pescado y 800 de papas? Hagamos un análisis gráfico. 500 libras de pescado está aquí y fíjense que 800 libras de papa está acá. Entonces, esa combinación se sale de la frontera de posibilidades de producción. Vamos a ilustrarlo con flechitas para hacer un análisis gráfico. Y vamos a colocar una flecha que sale de 500 kilos de pescado y nos damos cuenta que para llegar a producir 800 kilos de patatas, pues es imposible. Es no factible esa combinación con nuestra tecnología disponible. Vamos a insertar una forma para caracterizar ese punto. Ese punto nos damos cuenta que está claramente por fuera de la frontera de posibilidades de producción. Como ya utilizamos la letra A la F, vamos a utilizar la siguiente letra que sería la G para bautizar ese punto. Listo. Entonces veamos el resto de la pregunta. Explique, ¿dónde estaría ese punto con relación a la frontera de posibilidades de producción? Acabamos de ver que está a la derecha y encima de la frontera de posibilidades de producción, es decir, es un punto de los que calificamos en la teoría de este capítulo 2 del libro de Krugman como no factible, es un punto imposible para la producción de esta economía. El siguiente literal nos pregunta, ¿cuál es el costo de oportunidad de aumentar la producción anual de patatas de 600 a 800 libras o kilos? En este caso estamos en kilos. Entonces, pasar de 600 a 800, vamos a hacer un análisis gráfico de nuevo, que me parece que es una forma más fácil de verla. Vamos a insertar una flechita de otro color de 600 a 800 y vamos a hacer que esta flechita sea naranja y la vamos a desplazar un poco hacia abajo para que no se nos confunda con la flecha azul. Pues de 600 a 800 patatas, ¿cuál es el costo de oportunidad? Es decir, cuánto se sacrifica en la producción de pescado. Entonces vamos a insertar otra forma desde aquí hasta acá. Y la vamos a colorear naranja. Fíjense que se sacrifican de 500 a 300, es decir, se sacrifican 200. ¿Cómo hacemos un análisis con la tabla? Este análisis es gráfico. Ya nos damos cuenta que el costo de oportunidad es de 200. Pero ¿cómo lo hacemos gráfico? Entonces, de 600 a 800 de patatas, fíjense que nos toca dejar de producir de 500 a 300, es decir, que nuestro costo de oportunidad es esta magnitud menos esta magnitud, es decir, 200 kilos de, 200 kilos de pescado, sería el costo de oportunidad. Listo. Entonces, respondido el literal C. ¿Cuánto es el costo de oportunidad? 200 kilogramos de pescado. Porque para producir más patatas hay que sacrificar la producción del otro bien. Ahora, ¿cuál es el costo de oportunidad de aumentar la producción de 200 a 400? Es decir, otro incremento de 200 kilos. Pero vamos a ver que la respuesta es diferente. Para pasar de 200 a 400, entonces insertamos otra vez para hacer un análisis gráfico una flecha de 200 a 400 y nos damos cuenta que en este caso ya no hay que sacrificar tanto, sino solamente una flecha de menor tamaño que esta. En este caso, para pasar de 200 a 400, tenemos que sacrificar solamente 50 kilos de, de pescado. Entonces, el costo de oportunidad de producir 200 más, estando produciendo al comienzo 200 kilos, es menor que estando produciendo 600 kilos al comienzo.
El costo de oportunidad aquí es de 200 y aquí es de 50. Entonces vamos a responder aquí 50 kilogramos de pescado. Entonces estas son nuestras respuestas a los ejercicios, a los literales C y D. El literal E, que termina este ejercicio, este problema, ¿puedes explicar por qué las respuestas de las partes C y D no son las mismas? Es decir, ¿por qué no es el mismo costo oportunidad pasar de 600 a 800 o que de pasar de 200 a 400 y en todo caso implica una producción adicional de 200 kilogramos? ¿Qué implica esto sobre la pendiente de la frontera de posibilidades de producción? Entonces veámoslo gráficamente. Cuando estamos en 200 kilos de producción de patatas, no es tan costoso sacrificar pescado, la producción de pescado sacrificada. ¿Por qué? Porque todavía hay muchos recursos disponibles. Mientras que cuando estamos aquí, ya los recursos están más utilizados, la tierra, por ejemplo, y el agua, están más intensamente utilizados, entonces es más costoso la producción de pescado que hay que sacrificar. Es decir, que el costo de oportunidad, a medida que nos movemos sobre el eje de las patatas, el eje X, el costo de oportunidad va siendo creciente. Esto, cuando el costo de oportunidad es creciente para uno de los dos bienes en términos del otro, nos muestra una frontera de posibilidades de producción que caracterizamos como cóncava. Así es como le llaman en matemáticas a esta frontera de posibilidades de producción. Sobre el tema de la pendiente, como vemos en el gráfico, cuando avanzamos en el eje de las X, de las patatas, lo que se observa es que la pendiente al comienzo es pequeña, es 50, y después se convierten en 200, es decir, el costo de oportunidad aumenta. El costo de oportunidad es la variación en las Y cuando avanzamos en las X, es decir, que la pendiente se hace mayor y esto evidencia que o es otro de las características, es otra de las características de una función cóncava. Bueno, eso es todo. Espero que haya quedado clara la solución de este ejercicio. Me dejan en sus comentarios, por favor, qué opinan de este ejercicio y ejercicios que les gustaría que respondamos en este canal. Hasta la próxima.